Y te vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis: quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Gloria a Dios, amén. Señor, te doy gracias por este día que tú nos das, Señor, Padre, porque la vida en sí, Señor, y todo lo que existe proceden de ti, Señor. Y por eso este día, Señor, que es un día más, es porque tú nos has permitido, Señor, abrir nuestros ojos, Señor, y compartir, Señor, de ti una vez más, con nuestros seres queridos, con lo que nos has dado, Señor, y verte a ti, Señor, Padre, porque cada día que pasa se acerca cada día más nuestro encuentro contigo. Y le doy gracias por este momento, y sean bendecidos cada una de las personas, Señor, y hermanos que han venido a este lugar, Señor, que puedan alcanzar lo que tú tienes para ellos, Señor, para ellos, Señor, y les permita poder tener lo que necesitan, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya. Tome su asiento. En esta narración, hermanos, de Mateo, vemos en sí no solamente un hecho, sino lo que hace el Señor cuando está con los discípulos es enseñarles, ¿ya? Y cuando alguien está enseñando a alguien, ¿qué significa? Que no lo sabe, ¿cierto? O no lo entiende, ¿cierto? Yo también estoy estudiando. Cuando llego ahí, el profesor empieza a decir cosas que yo nunca antes había visto, y las empiezo a profundizar, a estudiar, ¿cierto? Y ahí empiezo como a entender lo que él quiere decir. O a veces hay algo que yo lo sabía, digamos, o parecía que yo lo sabía, pero lo entendía mal. Me ha pasado con algunas asignaturas que a veces cosas que han dicho los profes y yo no entendía de otra manera. Entonces he tenido que reaprender de nuevo, ¿ya? Entonces el Señor está con los discípulos, con ellos, y en el fondo Él quiere darles una enseñanza. Y en esta enseñanza, que hablamos de la maldición de la higuera estéril, ¿cierto? Generalmente cuando se predica acerca de este párrafo de la Biblia, se habla, ya se hace alusión también a que la gente cuando no tiene fruto, ¿cierto? Cuando el creyente no tiene fruto y no da fruto, el Señor lo va a secar. Lo va a secar, ¿ya? Pero en realidad el trasfondo del Señor, lo que quiere enseñar, Él lo declara después que Él le dice a la higuera: sécate, ¿cierto? El trasfondo es otro, ¿ya? La enseñanza que quiere dar el Señor es otra. Y viéndolo aquí en el párrafo, ellos se maravillaron. Imagínense que los discípulos se maravillan, quedan impresionados, porque ellos dicen acá: ¿cómo es que se secó la higuera? ¿Cierto? Y ellos dicen: ¿cómo es que se secó la higuera? O sea, Él dijo que se secara y se secó. Y ellos eso les impresionó. Entonces, dentro de esto nos vamos a enfocar en dos cosas muy importantes, que es una declaración. Jesús hace una declaración, ¿cierto? Hace una declaración. Y después Él dice y narra, y les dice: ¿por qué se maravillan? Dice: si ustedes tuvieran fe
si ustedes tuvieran fe y dijeran a este monte, échate en el mar, les obedecería, ¿cierto? Entonces hay dos situaciones importantes: una declaración y fe. Declaración y fe. ¿Amén? Por ejemplo, hermanos, vamos, hay una situación muy conocida que algunos lo han leído, ¿cierto? E incluso nos enseñaron cuando éramos niños en la escuela dominical, y es cuando David enfrenta a Goliat, ¿cierto? David enfrenta a Goliat. Y este gigante representa los problemas. Este gigante representa la adversidad. Representa una situación o una condición. Este gigante. Pero David hace algo muy increíble. En 1 Samuel 17:46, él hace una declaración. Antes, en ese momento todavía no se había escrito la historia. Pero en ese momento David dice, y es una declaración, dice: Jehová te entregará en mis manos. Le dice, amén, le dice al gigante: Jehová te entregará en mis manos. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Hace una declaración, amén. Y él le dice eso al problema, le dice: al problema, a la adversidad, a la situación, Dios te entregará en mis manos. Amén. Y cantamos acá con la alabanza de Mauricio, ¿cierto? Yo venceré. Y eso es una declaración. Amén. Yo venceré. Gloria a Yo Dios. venceré. Con tu espíritu, yo venceré. Amén. Amén. Quizás todo el contrario, pero yo venceré. Amén. ¿Cierto? Pero no solo declararlo, sino que el Señor dijo, estas declaraciones, no es solo declararlo, no es solo decirlo de aquí para afuera, va acompañada con fe. ¿Ya? Va acompañada con fe. Tenemos que enjuagarla con fe. Entonces, el David le dice a este problema, a esta adversidad, a este gigante, le dice: Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré. Amén. 1 Samuel 17:46. Y mire, y lo dice con una convicción. Más encima le dice, no solamente que lo va a vencer, le dice: y te cortaré la cabeza. Estaba con una energía, o sea, tenía una confianza en Dios que incluso le dijo: no solamente te voy a vencer, te voy a cortarte la cabeza, o sea, ya no te vaya a parar nunca más de acá. O sea, no vaya a tener una segunda oportunidad conmigo. Eso significa, porque usted puede vencer a alguien, pero ese alguien se puede de nuevo restituir, ¿cierto? Y puede volver a atacarlo. Pero dice: te cortaré la cabeza, o sea, aquí se termina todo. Y daré hoy a los cuervos, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves y del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda la gente sabrá que Dios está conmigo. Y toda la gente sabrá que el Señor me acompaña. Amén. Entonces, Dios nos enseña. Por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 4, cuando Dios habla cuando el apóstol Pablo habla de Abraham, y habla de la fe de Abraham, ¿cierto? Pero él también declara en el capítulo 4 de Romanos, y él dice que de este Dios que llama las cosas que no son como si fueran, ¿cierto? Él habla de la fe y declara que las cosas, dice que las cosas que no son como si fueran, y eso es una declaración. Llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, Dios nos enseña, Jesús en este párrafo le está enseñando a ellos algo importante. Se enseña a que tienen que levantar su cabeza, ¿cierto? Cantábamos, ¿cierto? Seremos como las águilas,
¿cierto? Las águilas levantan el vuelo, no importan los montes, ¿cierto? No importan los obstáculos, solamente ellas levantan el vuelo y vencen todos los obstáculos y ven todo de arriba, de las alturas. Ahora, la profecía no es solo lo que escuchamos o lo que leemos, porque esta palabra de Dios también es profecía, ¿cierto? Es declaración. Ahora, el que cree en Jesucristo tiene en sí mismo la capacidad de declarar cosas, pero dentro de la voluntad de Dios. ¿Ya? Tenemos la capacidad de declarar cosas. Y por eso también tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor les muestra ahí, el Señor no bendijo la higuera, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo? Entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Porque podemos maldecir a alguien o podemos bendecir a alguien. El apóstol Pablo, ¿cierto? Unos ciertos creyentes que estaban en la iglesia, ¿cierto? Él dijo, ¿qué dijo él? Esto los entregué a Satanás, para que no aprendan a blasfemar. Imagínense, los entregué a Satanás, imagínense la declaración, para que no aprendan a blasfemar. Entonces, el creyente tiene como también la autoridad de bendecir o maldecir. ¿Amén? En Génesis 27, versículo 27, vemos a Isaac bendiciendo a Jacob. Bueno, él engañó a su padre, ¿cierto? Lo engañó y a través de un engaño obtuvo la bendición de su padre. Y después, cuando se dio cuenta del engaño, Isaac se dio cuenta que Jacob lo había engañado y vino Esaú a decirle, padre, dame a mí también tu bendición, igual como se la dicta a Jacob. Le dijo, no puedo bendecirte porque ya lo bendije a él. Y él declara y dice, yo lo bendije, y dice, y será bendito. Imagínense la convicción que él tenía. Yo bendije y él será bendecido. Y se va a hacer así. Amén. Entonces, podemos ver que los padres tienen que bendecir a sus hijos. No debemos callar, no nos callemos, no nos callemos. Bendiga a su hijo. Amén. Amén. No se olviden de bendecir a sus hijos, sobre todo cuando están pequeños, porque es más fácil llegar a ellos. ¿Amén? Bendiga a sus hijos. Entonces dígale a él cuando esté chiquitito, serás bendecido por Dios. Hijo, tú te serás bendecido por Dios. Dios te dará una hermosa familia. Amén. Amén. Tu hijo será bendición para muchos. Entonces declara esas cosas para sus hijos. Amén. Imagínense que en Proverbios, capítulo 31, versículo 1, dice, palabras del rey le mueren. Y aquí dice, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Amén? La profecía con que le enseñó su madre. Entonces, declare cosas sobre su descendencia, sobre sus hijos. No tenga miedo, porque el miedo nos impide decir cosas positivas. Y también tenemos que tener cuidado de decir cosas negativas, no esclavizarnos. ¿Amén? En el área matrimonial, tenemos que decir cosas positivas. Diga cosas positivas a la esposa. Diga cosas positivas al esposo. Bendiga a su esposo, bendiga a su esposa. Declare cosas positivas. Sabe que Dios se irá transformando a la otra persona y será de mucho más bendición para su vida
que cuando empezamos. Pero declare cosas hacia su esposo. Te irá bien, serás bendecido. Dios está contigo. Tú tendrás la victoria. Declare que ninguna enfermedad se desarrolla en su esposa, que ninguna enfermedad se desarrolla en su esposo. Que estén siempre unidos. Amén. Declare cosas positivas en su vida. Y dígalo con fe, con confianza. ¿Amén? Yo digo esto en sí para los matrimonios que son funcionales. ¿Amén? Que están ahí, porque yo sé que hay conflictos a veces, pero los matrimonios que son funcionales, declare bendición a su esposo, a su esposa. Entonces, frente a esto, hermano, uno dice, ¿cómo lo he hecho? O sea, he declarado cosas hacia mis hijos, lo he hecho hacia mi esposa, hacia mi esposo, hacia los demás, hacia la iglesia, ¿cierto? Entonces tenemos que comenzar a como a fortalecer la fe. ¿Y cómo fortalezco la fe? La fe viene por el oír. ¿Cierto? Dice la fe viene por el oír. Amén. Pero el tema es que yo no estoy oyendo. O sea, estoy escuchando, pero no estoy oyendo. Pero dice que el oír por la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que dice este párrafo? Dice que en el fondo uno escucha la palabra de Dios y no te entra. No te entra. Pero uno tiene que insistir, ¿cierto? Porque dice que el oír por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, no entra. Gracias. Entonces, cuando uno empieza a buscar la palabra, no entra, pero llega un momento, dice que el oír viene por la palabra de Dios. Entonces va a llegar un momento en que yo voy a empezar a oír. Y eso va a entrar. Y cuando entra, esa semilla se genera fe, confianza. Porque ustedes pueden recibir una palabra, una predicación, y uno estar ahí como si nada, así. No sentí nada. ¿Cierto? No sentí nada. Pero otra persona puede estar ahí con el corazón ahí latiendo y algo pasa aquí, algo siento acá cuando estoy escuchando. Gloria a Dios. Porque está entrando, pero el otro no está entrando. Pero si insiste, la fe va a empezar a crecer. Gloria a Dios. Gracias, Señor. La fe viene por el oír. Y el oír son dos etapas. ¿No? Y bueno, ¿se recuerdan cuando vino el pastor Nicolás? Que él nos hablaba de la semilla. Y esa palabra es una semilla. Es lo que aflora la fe. Es confianza en Dios. Y esto a veces no es de la noche a la mañana, hermanos. Los resultados a veces se dejan esperar. Y a veces no, los resultados o las declaraciones nos morimos, pero siguen ahí. Por ejemplo, en Hebreos 11, versículo 13, en adelante, habla de José. Y dice que por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Imagínense, antes de morir, él dijo, este pueblo va a salir de acá de Egipto. Y nosotros sabemos cómo salimos de Egipto, ¿cierto? Con mano poderosa, Dios estuvo con ellos, nunca ha habido una obra tan grande, digamos, en manifestación, como lo vieron en ese tiempo, la gloria de Dios. Pero él dijo, imagínense, él ni siquiera sabía lo que iba a ocurrir, ¿cierto? Y él dijo que ellos saldrían de ahí de Egipto. Por ejemplo, hermanos, el conjunto de Miel San Marcos, las canciones que canta el conjunto de Miel San Marcos, son varias canciones muy hermosas. Es un grupo que ha dado la vuelta al mundo y ha bendecido a mucha gente.
Entonces el papá de este niño que canta, escuché un testimonio y decía que este niño que canta, digamos, que está en ese punto, no sé si era alcohólico o drogadicto, pero era un problema para él. Él era pastor y su hijo era un problema. Pero cada vez que veía a su hijo, él decía, cada vez que yo veía a mi hijo, decía, ¿cómo está el siervo del Señor? Imagínense ver a un niño que está, no sé, alcohólico o está en la cama o drogado, no sé, y le dice, ¿cómo está el siervo del Señor? Es como contradictorio. Entonces podemos ver que esa declaración, hoy vemos los frutos. Aleluya. ¿Amén? Vemos los frutos de cómo él sirve al Señor, cómo Dios cambió su vida. Pero él tuvo fe, tuvo confianza de que Dios haría algo a través de una declaración todos los días. Amén. Por ejemplo, acá algo más cercano, ¿cierto? David Fuentes, ¿cierto? Cuando predica acá, que nos dijo que él había declarado, se puso al frente de una casa que él dio, ¿cierto? Y le decía al Señor, Señor, aquí voy a vivir yo, esta va a ser mi casa, ¿cierto? Y él declara, esta va a ser mi casa. Y él está viviendo ahí ahora. Gloria a Dios, gloria al ¿Eh? Señor. No la tenía y ahora está viviendo ahí. Dios le abrió las puertas. Y yo creo que muchas cosas como las que digo ahora también le han pasado a usted. Yo creo que Dios le ha dicho, usted le ha dicho al Señor, y Dios se ha cumplido. ¿Amén? Hace poco tiempo atrás también mi mamá me contó, no sé, del hermano del pastor Raúl, el hermano de él que vive en Australia, José Fuentes, ¿ya? Que lo estuvo visitando hace poco acá. Y mi mamá me contaba que bueno, el envitido también. Y decía que en algún momento le pareció algo aquí en la cara, me dijo que le había parecido como una mancha en la cara. Y él me dio risa porque decía que él entraba al baño, se veía en el espejo y le decía a la mancha, tienes que irte de aquí. Le decía, tienes que desaparecer de acá. Le decía a la mancha, desaparece de acá de mi cara. Y adivina lo que pasó. Se desapareció. Entonces, son ejemplos. Son ejemplos. A veces parece locura. Pero Dios le hace sentir locuras en el corazón para lograr cosas, lograr objetivos. Y usted va a ver los frutos. Porque usted ve a un niño, ¿cierto?, que le dice cosas, declara cosas sobre él. Pero solamente lo va a ver cuando sea adulto. Cómo Dios es fiel. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Cómo Dios ha hecho con él. Amén. Cómo Dios está con él. O cómo Dios está con nosotros. Amén. Y nosotros tenemos toda la gente saluda y siempre dice, hola, ¿cómo te va? ¿Cierto? ¿Cómo estás? Pero ¿cómo saludamos nosotros? ¿Cómo saludan los cristianos? Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que te vaya muy bien. ¿Amén? Que eso que digamos no sea algo como un cliché. No sea algo como, ya, Dios te bendiga, hermano. ¿Sí? No, dígalo con fe. Dígalo sintiendo. Hermano, que Dios te bendiga. Que te vaya bien. ¿Ya? Y usted va a ver también cómo Dios va a ir prosperando nuestras vidas y la iglesia. Amén. Declaremos cosas sobre la iglesia. Declaremos cosas sobre los pastores. Declaremos cosas sobre el ministerio. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Y para terminar, vamos a leer San Mateo 21, cuando estamos. 21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijere quítate y échate en el mar, será hecho. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios le bendiga. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor.